Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a ESEP Online, un esfuerzo de la Sociedad Científica de Ergonomía y Psicosociología del Perú, una organización sin fines de lucro creada para poder desarrollar, mejorar, como una opción de mejora y desarrollar la investigación a nivel nacional en el campo de ergonomía, centrado dentro de 3 campos grandes: ergonomía física, ergonomía mental, ergonomía emocional. Este esfuerzo realizado por muchos profesionales y no profesionales a nivel nacional ha contribuido a que hayamos desarrollado desde el año 2017 actividades que han contribuido al desarrollo del país, porque la responsabilidad de las sociedades científicas es eso: contribuir con los países para que puedan crecer en forma armónica, en el caso de Perú con Latinoamérica y a nivel mundial. Y el resto, bueno, se regula con las normas y los temas comerciales, quizás externamente. Pero las sociedades son para esto, para contribuir al desarrollo del país. Hoy vamos a tratar un tema que me encargaron a razón de las preguntas que estaban indicando a nivel del correo electrónico de la sociedad. Recuerden que pueden sugerir temas para revisar a lo largo del año. Los temas que son más solicitados son los que tratamos de incluir, pero los que no han sido tan solicitados los juntamos en una presentación, en alguna charla que vamos a desarrollar en un momento. Las charlas de ESEP Online son gratuitas, todas las charlas se realizan vía virtual, ¿sí? Con el apoyo de los medios del Zoom, gracias al apoyo de una organización y a través del medio no privada, y también a través del Facebook, que es de forma gratuita. Estamos minimizando los costos porque nos focalizamos en poder desarrollar todo lo que pueda hacer en beneficio del país. El tema de hoy va a ser Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Porque entiendo que por las consultas que han hecho, hemos copiado las preguntas, las diferentes preguntas que se tienen en razón a este tema, es porque hay cierto tema que ha cambiado en razón pre y post pandemia. Les voy a explicar en esta charla de 1 hora y cuarto con las preguntas, sobre los puntos básicos que debe tener un plan de seguridad sobre el trabajo, como esquema. El anual es una condición que se colocó en el Perú. Vamos a entender la diferencia entre un plan y un programa. Y también vamos a establecer qué cosa contiene esta estructura y qué pasa con el tema de COVID, con el plan de vigilancia, prevención y control de COVID, que también se ha incorporado dentro de este proceso y qué va a ocurrir en el futuro. Lo que podemos conversar, de igual forma me van a estar transmitiendo las preguntas. Tengo algunas preguntas que hemos copiado en la presentación de las que nos enviaron los correos, y las preguntas que puedan aparecer también las vamos resolviendo si van apareciendo en el medio que me transcriben del Facebook, lo que se vaya dando. A través del Facebook pueden ir viendo también esta charla y pueden hacer las consultas también que consideren con total confianza. La idea es poder apoyarnos, no apoyarlos solamente, sino apoyarnos en crecer en forma conjunta. Todos ganan en el proceso. Cuando uno crece, todos crecen. Esa es la idea en este manejo. Bien, sobre la gestión vamos de frente al tema. En nuestro país, igual que en muchos países, comenzó a aparecer una tendencia lógica de cuidar la seguridad y salud del trabajador. Digo una tendencia porque anteriormente no existía. Esto surge cuando nos damos cuenta que una persona realizando actividades laborales puede enfermarse o accidentarse. Y esta actividad laboral la realiza en razón de dar un servicio a una organización o en razón de desarrollar su propia organización. Cual sea el caso, no existen culpables, hay que dejar claro esto. Esto es potenciar el proceso. ¿Por qué? ¿Y por qué lo tocamos dentro de ergonomía? Porque ergonomía es seguridad, salud y eficiencia de los procesos. Y para ser eficiente este proceso de la relación empleador-trabajador, los dos pueden ganar en este proceso si tenemos un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Un sistema de gestión es un conjunto de procesos y subprocesos relacionados, interactuando, coherentes, lógicos, secuenciales, para poder lograr 3 objetivos. Que el empleador pueda desarrollar su actividad laboral en forma eficiente, punto número 1. Punto número 2, que el trabajador que realiza la actividad no se enferme. Y punto número 3, que el trabajador que realiza la actividad no se accidente. En su defecto, reducimos la probabilidad de que ocurra esto en accidentes y enfermedades y aumentamos la eficiencia laboral. Esta triada, y ojo, el orden solamente es para describirlo, porque en realidad no hay un orden, las 3 se dan simultáneamente, puede potenciar
todo el proceso productivo, económico de un país, como una gerencia moderna, que no entienda que el proceso seguro, saludable y eficiente es algo que beneficia a la organización y al trabajador, no tiene idea de lo que es un sistema de gestión de seguridad del trabajo, lamentablemente. Pero vamos a ampliar el conocimiento en esto. Miren el concepto, no el concepto, cómo se va manejando un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el tiempo, diferentes países han ido cambiando esta característica y se ha llamado de muchas formas. El tema, olvídense la palabra anual por un momento para entender lo que ocurre en estos detalles. Voy a usar mi puntero para poder describir estas características. Y justamente con esto, desarrollando este mismo plano o plan, hay etapas que se han ido manejando en forma muy armónica, y es que el concepto al final sigue siendo el mismo: establecer objetivos y actividades para lograr un fin específico, reducir enfermedades y reducir accidentes. Para eso establece. Es una cultura de prevención, por eso lo llaman prevención primaria, antes de que ocurra. Pero también se aplica prevención secundaria, después ocurrió el accidente o enfermedad, y prevención terciaria, cuando vemos el tema de rehabilitación de estas mismas personas. Yo quiero que incluyan el concepto de eficiencia laboral, porque si incluyen el concepto de eficiencia laboral cuando sustentan el presupuesto de un programa de seguridad de su trabajo, van a saber que la organización va a entender que con esto también mejora su proceso productivo. Tenemos un concepto de plan SST, seguridad y salud en el trabajo, plan de seguridad de su trabajo, plan del sistema de gestión de seguridad de su trabajo, plan anual de seguridad de trabajo, que en este caso, en el caso de Perú, se le define como plan anual de seguridad del trabajo. Y mira, ya te está dando un primer concepto sin necesidad de tener que revisar la normativa. Tienes que revisar anualmente tu plan anual de seguridad del trabajo. El plan es una forma de gestión, no son las actividades y los objetivos, eso viene después. Acá estamos hablando del macro, del plan. El plan es una forma de gestión. Describe qué cosa es una política, describe qué va a ser el programa de seguridad y salud en el trabajo. Va a describir cómo vamos a gestionar la vigilancia y salud ocupacional. Es un conjunto de programas. El plan deriva en un conjunto de programas que se desarrollan en base o necesidad de la organización. Eso es lo que ocurre en este desarrollo. Entonces, si yo entiendo eso, me doy cuenta que, miren, voy a agrandar esto para poder trabajar cada idea. El plan de seguridad y el trabajo tiene dos componentes. Una forma de distribución que se maneja en Europa, por ejemplo. Los programas, o el plan, perdón, de seguridad y el trabajo conlleva a una vigilancia de salud ocupacional y una vigilancia en higiene y seguridad. Son dos bloques grandes que desarrollan todo el sistema de gestión. El plan está desarrollado para que se gestione un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, valga la redundancia. Es el concepto general. Es una forma de distribución. No existe una forma única, no existe un patrón único, sino que uno lo establece en base a la realidad de cada país, de cada sociedad. Y por eso acá tengo una distribución que al final, si uno analiza todos los sistemas, aterrizan en algo parecido. Entonces, esta forma de las vigilancias, ¿por qué? Porque hay un grupo, miren, ya el concepto estaba establecido hace muchos años. Vigilancia en higiene y seguridad se encarga de la gestión de los factores de riesgo que existen en la organización, mientras que la vigilancia en salud ocupacional gestiona a las personas que se exponen a estos factores de riesgo. Pero miren, los dos al final trabajan desde diferentes polos para el mismo objetivo, mientras que vigilancia en higiene y seguridad establecen las medidas para la gestión de factores de riesgos para que no impacten a los trabajadores o minimiza ese impacto, gestión de riesgos, la pirámide de gestión de riesgos, ya saben ustedes, eliminación, sustitución, medidas de ingeniería, controles administrativos o los equipos de protección personal, que en realidad ha ido modificándose en el tiempo de buena forma, pero al final todas las metodologías, por más que les cambien el nombre, aterrizan lo mismo. Y el campo de la vigilancia en salud ocupacional, que ha crecido bastante por el tema de la pandemia, la vigilancia en salud ocupacional trabaja desde el enfoque del trabajador, de la persona, y ve que esta persona, como llegó a la organización, su estado de salud en el momento cero, su línea de base, en su examen preocupacional, no se afecte por estos factores a lo largo del tiempo, y lo va evaluando periódicamente, y contribuye también en esa gestión de factores de riesgos en seguridad del trabajo.
Entonces, comienzan de ambos polos para un objetivo común. ¿Ok? Para un objetivo común. Y obviamente los dos participan entonces en el control de esos factores de riesgo y además en el cuidado de la persona. El segundo punto va asociado a este plan, otra forma de distribuir el trabajo, plan del sistema de gestión de seguridad de su trabajo. También se define así. Va a depender mucho si leemos literatura anglosajona, norteamericana, o leemos literatura europea. Realmente es variable. De hecho, un sistema de gestión muy bien estructurado, que son los amigos en Japón. En Japón, el desarrollo de estos planes no solamente es el esquema del proceso de gestión, sino que conlleva a muchas metodologías paralelas que contribuyen desde algo tan básico del orden y limpieza, habrán visto el esquema de las 5 S, hasta algo más estructurado como los esquemas de Six Sigma o relacionados. Mejora continua, uno de muchos que se han manejado a lo largo del tiempo. Miren esta distribución que habla de, acá estamos hablando de documentos. Documentos, programas. El plan se compone de un programa de seguridad y salud en el trabajo, que tiene sus objetivos y actividades. También tiene un programa de capacitaciones y entrenamientos. También tiene un programa anual del servicio de seguridad del trabajo. Esto ya pegándolo al caso de Latinoamérica y que justamente conlleva a este primer concepto que se maneja, miren acá, justamente lo llevé para poder trabajarlo porque hay dos opciones. Este concepto latinoamericano de englobar el sistema de gestión de seguridad del trabajo en componentes tiene dos figuras. Acá están las dos figuras. La primera figura, tenemos un documento como programa de seguridad y salud en el trabajo. Un programa es un conjunto de objetivos generales y un objetivo general tiene objetivos específicos y el objetivo específico tiene actividades que tienen que medirse, regularse a lo largo del tiempo. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un formato. Lo segundo que se denota en el caso Perú, que hablan de plan anual, así lo definen, igualmente hablan de programa anual en el registro, pero el programa es parte del plan. El programa es parte del plan. El programa de seguridad del trabajo, número 1, y luego un programa de capacitaciones y entrenamientos que desarrolla. Uno de los pilares, porque recuerden que el análisis de riesgos, para que vean cuál es la relación, el análisis de riesgos de seguridad y salud en el trabajo engloba una metodología, por ejemplo, IPRC, entre otras, que incluyen probabilidad y severidad. Y uno de los puntos que tiene la variable probabilidad, o el conjunto de variables de probabilidad, viene a ser las capacitaciones. La existencia de capacitaciones reduce el nivel de riesgo. Ya que existe un programa de capacitaciones y entrenamientos, y luego existe un programa anual del servicio de seguridad del trabajo. Entonces, para que tengan claro, debe existir un programa con objetivos y generales, específicos y actividades establecido. Tiene que existir un programa de capacitaciones y entrenamiento. Y debe existir un programa anual del servicio, que básicamente son las funciones del servicio de seguridad del trabajo. Tiene que estar declarado. Cuando yo lo estoy, color rojo Perú, estamos hablando de que existe un documento que lo refrende con fecha actualizada. No puedo estar hablando de un programa del año 2014. No, ya no está vigente. Porque en el Perú, toda la documentación del sistema de gestión de seguridad del trabajo se actualiza anualmente. Puede haber sido bianual, puede haber sido cada 18 meses, puede haber sido cada 6 meses. En realidad debería ajustarse a la realidad de cada empresa. Sin embargo, para efectos legales, requerimos actualizarlo cada año, cada 12 meses. ¿Ok? Esta forma de gestión puede agruparse de esta forma. Normalmente la mayoría, que me parece una buena gestión, tienen un programa de seguridad del trabajo que estamos marcando acá, y dentro del mismo se coloca justamente las capacitaciones y entrenamientos. Es decir, las capacitaciones generales, las capacitaciones específicas, los entrenamientos o simulacros, lo que se necesita. O sea que no se trata de tener documentos al por mayor y que eso está bien. No, uno puede juntar documentos porque se llama eficiencia de gestión. Y la eficiencia de gestión reduce costos y logra los mismos objetivos. Así que un auditor, un fiscalizador, también tiene criterios. El fiscalizador se basa en la normativa, pero tiene también criterios al momento de entender lo que está presentando la persona fiscalizada. Un auditor tiene criterios de auditor. Conversaba con un grupo de maestrandos hace unos días en razón justamente de esto. El criterio de auditor, el auditor no se genera para poder sancionar. El auditor no busca errores. El auditor mejora procesos. Ese es el concepto de un proceso de auditoría.
Lamentablemente en nuestro país esto ha ido cambiando en razón de que un auditor si no encuentra una opción de mejora, no encuentra un error, cree que ha hecho mal su trabajo y no, amigos. He desarrollado muchos tipos de auditorías y certificaciones en el mismo y el auditor mejora procesos. Si no encuentras algo, es porque el proceso está bien. Si hay opciones de mejora, agrégalas. Una opción de mejora es una observación que requiere un análisis para poder gestionarse. Mientras que una no conformidad, si es una desviación de un artículo a norma, requiere tener un plan anual de seguridad de trabajo, no lo tiene, desviación. Artículo en la ley 29783, en el decreto supremo 005-2011, en la resolución ministerial 0050 del año 2013, donde se encuentre el artículo que estamos gestionando. Entonces, ¿usted puede agrupar esto? Claro que sí, es una buena gestión, es una forma rápida de gestionar porque las capacitaciones se convierten en un objetivo dentro del programa como tal. Y lo que hoy queríamos tratar justamente es el tema del plan anual, pero quiero focalizarme en el programa, que es lo que van a llevar, por lo menos en la sesión del día de hoy. Podemos desarrollar otra más si les interesa, desarrollamos los otros puntos también del plan. Pero esto es bueno que lo conozcan. ¿Por qué lo conozco? Porque he llevado posgrados relacionados al tema. El sistema de gestión no tiene un dueño. Es otro tema que siempre se conversa. No le pertenece a seguridad, no le pertenece a salud, no le pertenece al jefe o coordinador de seguridad, no le pertenece a la organización ni al comité. Esto se desarrolla con todos, porque es participativo. Pero es verdad, hay puntos que deben ser desarrollados por los que tienen más conocimiento técnico, así que quien tenga el conocimiento técnico para desarrollarlo, lo desarrolla. Y listo, no se hace más problema en este tema. Obviamente hay que avalarlo con las firmas. Hay que avalarlo con las firmas. Entonces, esto es gestión. Le enseñan gestión al ingeniero de higiene y seguridad, quien es el que debe tratar los temas. También sé que existen ingenieros ambientales, ingenieros químicos e ingenieros industriales que se han dedicado al tema con posgrados. Bueno, es solamente cuestión de que conozcan el tema para la gestión. Igual los médicos ocupacionales reciben conocimientos en las universidades sobre la gestión de los sistemas de gestión de seguridad del trabajo. Si no eres médico ocupacional, estás dedicado al tema, pues entonces el posgrado que también te ayude a relacionarlo. Al final se trata de eso, de tener conocimiento para poder desarrollarlo eficientemente. Sea el lado izquierdo o sea el lado derecho, ambas situaciones cumplen los requisitos. Pero miren, de antemano les digo, es anual. Así que tu documento debe ser actualizado anualmente. Si tiene más de 12 meses de la fecha de hoy, ya no está vigente. Si no está vigente y entras a algún proceso legal en tu organización, ya no va a ser posible que puedas sustentarlo con este documento, porque el documento no está vigente. Recuerden que legalmente hablando, se van a utilizar los insumos que estén vigentes para empezar. Si no está vigente, ya tienes una falencia en el proceso. Tú me puedes decir que puedo aplicar primacía en la realidad. Habría que ver en qué situación lo estás considerando, pero el documento ya de por sí es una falta al proceso. Entonces, cuando tengo esto, ahora sí realizamos este macro, no importa la distribución que tengamos, mientras tengamos lo mínimo que nos solicitan en la organización, y en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, en este caso para Perú, para los amigos que están de otros países, que sé que nos ayudan los amigos de Ecuador y los amigos de Argentina y Chile en algunos casos, no sé si hoy están conectados, pero para mencionarles que este proceso que se está desarrollando es general. El caso del tema anual sé que aplican en varios de los países, pero no es una obligación. Sin embargo, no es una obligación técnica, más sí una obligación legal si está en la normativa de su país. Eso también es algo que debemos considerar en ese proceso. Luego de esto, vamos a entrar entonces a entender cuál es la dinámica de esta actividad. Y la dinámica de esta actividad implica que yo encuentre campos dentro de este programa. Voy a hablar ahora ya dentro del programa de seguridad y salud en el trabajo. Un programa que sí también es anual, un programa que tiene objetivos y que tiene metas, que tiene responsables, que tiene fecha de caducidad para cada actividad que desarrolla. Y voy a conversar justamente sobre esto, quería verlo acá, entonces sobre estos 4 componentes. Esto es una forma de distribución, pueden distribuirlo como gusten. De hecho, por los lugares que yo he trabajado y he pasado, he dejado los formatos para que puedan replicarlo. ¿Por qué? Porque son formas de gestión. ¿Pueden cambiarlo? Claro que sí. ¿Pueden mejorarlo? Enhorabuena. Pues, pero es lo que te menciono. Acá están los puntos mínimos a considerar. Así que si algo vas a retirar, ve cómo vas a cumplir esas actividades de otra forma.
Al final, como tú te sientas cómodo trabajando, cumpliendo criterio técnico, cumpliendo criterio legal. Vamos a mencionarles justamente cada uno de los componentes que tiene este programa de seguridad de su trabajo. El componente principal dentro del plan de anual de seguridad y salud en el trabajo. El primer componente es la gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué cosa incluye este punto? Actividades que me ayuden a desarrollar o planificar, implementar los documentos de gestión. Hablo de una política, hablo de un reglamento, hablo del mismo programa, es parte del proceso, programa, hablo de estándares, hablo de las revisiones, cualquier documento que me sirva de macro para el sistema de gestión. Incluso incluyo la formación del comité de seguridad de trabajo. ¿Puedes tenerlo como una actividad aparte o otro objetivo? Claro que sí. Te menciono los puntos principales. Entonces, en este momento, para que funcione mi sistema, primero armo mi plan de trabajo, que viene a ser mis documentos de gestión. Pero también debo tener claro que voy a colocar una actividad que me hable sobre la línea de base. La línea de base, amigos, tiene dos características o dos conceptos. No son complementarios, sino simplemente son dos conceptos que aparecieron. Pero si yo lo analizo, sí, en realidad los dos son complementarios de alguna forma, pero no lo menciona así en ninguna literatura. Legalmente hablando, la línea de base es la lista de supervisión de cómo está tu sistema de gestión de seguridad del trabajo. Es decir, es un checklist que te indica todos los puntos que debes revisar. Tiene política, ha tomado sus exámenes médicos, ha entregado los CPPs, tiene registros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese checklist es un checklist de supervisión, así se llama, está en la RM 050 del año 2013-TR. Puedes sacarla de ese documento. De hecho, hay una versión digital también en Internet. Entonces, la línea de base es el concepto legal. El concepto técnico de una línea de base es cuando tú haces en tu diagnóstico situacional, estableces una interpretación de los factores de riesgos iniciales en la organización y cómo empezó a trabajar la persona, el estado de salud inicial de la persona. O sea, la línea de base de la persona, la línea de base de los riesgos, los factores de riesgos. Ese es el diagnóstico situacional, momento cero, en la cual la persona se expone a estos factores de riesgos y vas a ver en el tiempo cómo evoluciona. Esa es la línea de base técnica. Hay una línea de base técnica y una línea de base legal. Para efectos de la fiscalización, por si acaso, porque sé que les interesa ese tema por lo que me he visto en las preguntas, te van a solicitar la línea de base legal, que hayas aplicado la lista de supervisión como una de tus primeras actividades dentro de tu programa de seguridad y salud en el trabajo. Y no puedes dejar de colocar una actividad que cumple con la política de seguridad y salud, que es la revisión de la normativa legal en forma periódica, usualmente. Y cada punto que estoy mencionando, por favor, repliquen lo que necesiten de lo que menciono con total libertad. Llenen registros. ¿Cómo sé que has revisado la normativa legal el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo, el mes de abril? Porque tú has mencionado en tu política, y deberías, si no lo mencionaste, debes incluirlo, porque es un requisito legal, cumplimiento de la normativa legal vigente relacionada a seguridad y salud en el trabajo de tu sector económico, que corresponda a tu organización. Entonces ya tienes un componente mucho más grande para ese desarrollo. ¿Ok? De base, son las actividades que debes incluir dentro de este primer campo. Le digo campo, pero usted puede llamarlo objetivo, porque en realidad la gestión de seguridad y trabajo, obviamente estos son nombres generales, tú debes colocar planificación, implementación de los documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo y cumplimiento legal. Es una forma de redactarlo, la forma de redacción tampoco es universal, depende de cómo funcione mejor en tu organización, pero la idea son las actividades que estás incluyendo como objetivo. Yo lo llamaría objetivo específico a cada uno de estos. Yo manejo en los programas digo generales y específicos. Los específicos son los que realmente tienen todo el proceso, porque el objetivo general al final, ¿cuál es? Para efectos de la normativa peruana, reducción de accidentes y enfermedades ocupacionales. Otros colocan implementar un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. La forma de enfoque, uno es un indicador de enfermedades y accidentes, es un indicador de impacto, mientras que el otro es un indicador de gestión. Las dos son válidas, son válidas. Al final lo que importa es que hayas implementado las actividades. Entonces, este es un resumen de los actividades que podrían relacionarse. Por ejemplo, en documentos, yo podría mencionar elaborar la política de seguridad y salud del trabajo.
que se elabora con el comité. Luego puedo colocar otra actividad, que viene a ser aprobar la política de seguridad de su trabajo, que el responsable es el comité. ¿Se dan cuenta? La elaboración puede estar como responsable del servicio, el jefe. Obvio, pero que uno sea responsable no significa necesariamente que lo haga. Por ejemplo, si yo soy el médico ocupacional y me dan la indicación de armar una política de seguridad de su trabajo, o soy el encargado de seguridad, o soy el que gestiona el servicio de salud y seguridad de trabajo, o de seguridad y salud de trabajo, porque veo que se hace mucho problema y toman horas y se rasgan las vestiduras por el nombre. Amigos, el nombre no representa lo que hacen seriamente. El nombre se desarrolla de acuerdo a cada organización. Así que no pierdan tiempo en eso, sino dedíquennos a ser eficientes en el proceso. Entonces, dentro de este proceso, cuando tú desarrollas la política, le encargas la función a una persona que tenga competencias en esta función. Esta función que está cumpliendo, pues significa, usted es responsable. Entonces, yo voy a ser responsable. Hágame cuenta, yo Armando soy responsable. Llamo al comité, veo a las personas que están relacionadas y armo esa política, porque la norma me pide que esa política esté desarrollada por el comité, pero voy a darle la mano técnica, porque conozco sobre el tema. Esa es la idea. Ese es el tema de responsabilidad. El responsable no siempre es el que ejecuta, pero sí tiene que ver que se ejecute la situación según los requerimientos legales y técnicos correspondientes. Y miren, tengo una medida para elaborar el documento, otra actividad, una actividad para elaborarlo, otra actividad para aprobarlo, tengo otra actividad para socializarlo, y así vas armando tus actividades en cada punto según lo que pide la normativa. Lo mismo ocurre con el reglamento interno. Igualmente, el reglamento interno tengo que tener una actividad para que se haya socializado a todos los trabajadores. Entonces, y así vamos avanzando en el proceso. Otro objetivo que es necesario incluir de una u otra manera, porque si no lo tienes que sacar como un documento adicional, como un documento, como habla la norma, como un programa de capacitación y entrenamiento, es que tienes que hablar sobre inducción, capacitación y entrenamiento. Y obviamente tu objetivo podría ser planificar y desarrollar las inducciones, capacitaciones y entrenamiento de los trabajadores de la organización. Cuando hablo de trabajadores me refiero a todos los trabajadores en forma conjunta o en forma segmentada, como comités, como brigadistas, como un puesto en particular, conductores, si es una capacitación específica, y así vamos agrupándolos según necesidad. Estas actividades obviamente están desarrolladas a las inducciones, capacitaciones generales y específicas, y quiero aclarar que en las capacitaciones generales y específicas que se tienen, aquí hay un tema interesante, las inducciones son para los nuevos trabajadores, ¿correcto? Creo que en eso no hay discusión. Las capacitaciones generales específicas, las generales son para todos los trabajadores. Se transmite información que se requiere que tengan todos los trabajadores. Las específicas dependen de los factores a los cuales se exponen ciertos puestos de trabajo o grupos de exposición similar. Esa es la diferencia. Y obviamente los entrenamientos y simulacros según correspondan. Sugiero que los simulacros los establezcan en base a las mismas fechas que son los nacionales. De hecho, cuando organicé todo esto en la Universidad Cayetano, establecimos todo esto tal cual les estoy mencionando, porque eso es eficiencia de proceso. Hay que hacer que se consuman los menos recursos posibles, porque el Estado ya generó infografías, material para poder desarrollarlo. Entonces tú puedes tomar esa infografía, tu organización, MIPE, gran empresa, minería, puedes tomar esa información para también socializarla al trabajador. No se trata de inventar nueva información, la información en esencia no cambia. Solo hay que tener claro con el cumplimiento del desarrollo. Entonces se sugiere que los simulacros estén relacionados a las fechas de simulacros nacionales, los simulacros de la organización, para poder potenciar justamente. Hay una alerta nacional, podemos usar también la alerta de la misma organización. Hay que practicar eso. ¿Ok? Dentro del proceso hay ciertas actividades en capacitaciones que requieren que sean presenciales y no solo virtuales. No te puedo pedir que aprendas reanimación cardiopulmonar sin haber practicado en una persona la reanimación cardiopulmonar para un brigadista de primeros auxilios, porque hay una responsabilidad dentro del proceso al momento de atender a esta persona que ha sufrido un accidente o una situación en particular. Recuerden que los brigadistas no son personas de salud necesariamente. Es cualquier persona que esté entrenada y certificada para ser brigadista. Entonces, también tomen en cuenta eso al momento de desarrollar estas actividades. Otro punto, otro campo que desarrolla, y miren acá ya vamos de la mano con los campos que están de salud ocupacional y seguridad y higiene. ¿Cómo son? Son las vigilancias.
las vigilancias que se van desarrollando, las vigilancias en seguridad e higiene en el trabajo. Estas vigilancia en salud, o sea, dentro, vigilancia en salud, salud ocupacional y salud pública. Hoy en día, la vigilancia en salud ocupacional también incluye actividades de salud pública, esa es la verdad, y ha ido creciendo mucho. Se ha encontrado en el área de salud ocupacional de las empresas una buena fuente de información a nivel nacional para el Estado. Creo que es un tema simplemente de que armonicemos lo que necesita el Estado, que armonicemos lo que hace el médico ocupacional, porque son más funciones, cada vez se va agregando más y llega un momento en que requiere más horas y no siempre se pueden aumentar las horas de destino a las organizaciones. Entonces es un tema de tener claro el objetivo para poder potenciarnos. Esto solamente es en una mesa. Yo sinceramente solamente les pongo las cartas en la mesa, la propuesta, no las cartas, las propuestas. Reúnanse para poder establecer estos requerimientos que han ampliado sobre el tema de COVID-19, los profesionales de salud ocupacional, médicos, enfermeras, tecnólogos, una cantidad enorme en salud ocupacional, personal de salud, hablo específicamente, el de seguridad, de higiene y seguridad, no, en este momento, porque voy a hablar específicamente por el tema de COVID. Reúnanse con personas de salud, digan claramente como Estado y mencionen qué necesitan, porque nos van agregando requisitos, pero muchos requisitos son repetitivos. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Cuál es el objetivo final? Porque cuando el profesional de salud profesional lo entiende, va a saber cómo llenarlo y por qué darlo. Que solamente instaurar la situación. Y créanme que va a ser muy bueno. Se va a potenciar y podemos mejorar el proceso del sistema de gestión nacional para la misma. Tenemos formatos para presentar documentos, forma organizacional, formatos para presentarlos a la DIGESA, formatos para presentarlos cuando nos inspecciona SUNAFIL. Y al final, muchos de los datos son similares, pero vamos llenando formatos. Los formatos, yo sé que son temas protocolares, sin embargo, se pueden reducir, se pueden juntar, se pueden replicar. Es un tema para conversarlo, porque de eso se trata, de armonizar y potenciarnos en todos los sectores. Hay muchos actores dentro de este proceso. Bien, la vigilancia salud ocupacional incluye la vigilancia propiamente de la salud del trabajador, que a su vez va a incluir salud ocupacional y salud pública en la actualidad, y que va a conllevar justamente a la gestión de los datos que se obtienen. Entonces, van a haber actividades relacionadas propiamente a la vigilancia, como actividades que son más operativas, como los exámenes médicos ocupacionales. Tomar exámenes médicos ocupacionales debe estar dentro de tu programa de seguridad y salud del trabajo, en alguno de los objetivos, obviamente en el objetivo de salud ocupacional. En este caso, no van a colocar salud ocupacional, es el campo. Puede ser, por ejemplo, como objetivo, gestionar la vigilancia en salud ocupacional de los trabajadores de la organización, etcétera, etcétera. Conlleva también al tema de inmunizaciones, pero quiero aclarar, esto no es que coloques las inmunizaciones, sino que la persona identifique. Esto tiene una serie de documentos como actividades. Si yo hablo de inmunizaciones, establecer un protocolo de inmunización de acuerdo a la realidad de la empresa. Y obviamente después procurar que se haga. Muchas de las actividades no las hace la organización, sino procura como medida preventiva de salud pública que las personas se vacunen. Por ejemplo, la vacunación para COVID-19, que si bien con los últimos cambios pueden haber opciones de que la misma organización gestione esta vacunación, a priori se recomienda a los trabajadores que se vacunen, y eso se está cumpliendo la medida. Si yo voy a hablar de exámenes médicos ocupacionales, tiene que haber una actividad que diga elaboración del protocolo médico ocupacional o en su defecto actualización del protocolo médico ocupacional, porque necesitamos realizar justamente tener un protocolo para poder después ejecutarlo. Entonces, en el mes de enero yo armo mi protocolo, en el mes de febrero ejecuto mis exámenes médicos ocupacionales. Periódico, según como lo vayan realizando. Pero un momento, si yo he programado en el mes de febrero los exámenes médicos e ingresa una persona en julio, no te preocupes, en el mes de julio realizas el examen preocupacional. O sea, esto no es que te cuadricules a lo que existe. Obviamente las empresas son dinámicas y van a ingresar y salir personas, así que cuando corresponda el ingreso y el de salida. Los periódicos pueden controlarlos un poco más. Hay un protocolo previo. Existen las funciones del servicio de vigilancia y salud ocupacional, sea un servicio interno o un outsourcing, un externo de la organización. Pero hay funciones establecidas, responsabilidades. Eso también se declara. Cada actividad que estoy mencionando va a tener un responsable, participantes. Entonces, eso también hay que establecerlo, lo vemos ahorita en un registro para que puedan entenderlo. Y seguridad e higiene ocupacional es otro punto
y de igual manera, igual importancia que la salud ocupacional. Salud y higiene ocupacional está hablando de la gestión de los factores de riesgo, de físicos, ruido, iluminación, temperatura, vibraciones, presión, humedad, etcétera. Químicos, en cualquiera de sus estados, sólidos, líquidos, niebla, gases, humo. Biológicos, virus, bacterias, hongos, parásitos, animales grandes, pelaje, deposiciones, etcétera, de animales. El físico, químico, biológico, ergonómico, movimientos, posturas, manipulación de cargas, entre otros. Psicológico, establecido tanto en el componente laboral como extralaboral como sobreposición en un campo de carga mental, en un campo, perdón, mental, cognitivo y emocional, componentes. Y también en este manejo se incluyen, de acuerdo al libro que vayan a leer, eso depende mucho de la literatura, la gestión de salud o seguridad, o gestores. Podemos también considerar los riesgos de seguridad, algunos libros lo agrupan, otros lo dividen como locativos mecánicos y eléctricos, otros no incluyen el eléctrico y lo consideran dentro de instalaciones, dentro del componente locativo, no importa la clasificación que tengas, mientras consideres todas las variables en este desarrollo. Y para poder lograr todo esto, entonces se planifican inspecciones de seguridad de trabajo. ¿Y quién es el responsable de la inspección? Hay responsables que son comité, jefe de área, el mismo trabajador, incluso puede ser responsable que sea del área de salud, porque depende de la inspección que se está realizando. Luego tienes los monitoreos. O sea, acabo primero la idea, los monitoreos, que, ojo, no es generar un monitoreo de todos los factores de riesgo que he mencionado, sino de los que existen. Actividad, monitoreo de iluminación, monitoreo de ruido, monitoreo de vibraciones, monitoreo de monóxido de carbono, monitoreo de ergonómico, monitoreo psicosocial. Esos dos componentes obviamente son globales. Los monitoreos están en base a lo que hemos detectado en el análisis de riesgos. He visto muchas veces cómo este registro se socializa tanto. No, la norma pide monitoreo físico, químico, biológico, ergonómico, psicológico. Claro, en base a tu análisis de riesgos. ¿Por qué yo mediría ruido en este ambiente que no llega ni a 5 decibeles, ni a 10 decibeles, ni a 20 decibeles? Obviamente sin que yo hable. No existe ruido en este ambiente. Tengo, para estar claros, menos de 40 decibeles en cualquiera de los conceptos. El ruido apenas se siente algo externo. Entonces, ¿por qué me diría el ruido? No me dicen, porque tenemos que tener una línea de base. Siempre les dicen eso, una línea de base, pero una línea de base con criterio, primacía en la realidad. ¿Usted considera que existe ruido acá cualitativamente? Si me dices que sí, bueno, midámoslo y trabajamos una línea de base. Pero si no existe la menor sospecha, no tiene lógica. Si no, todos tendremos, con el concepto de línea de base de todos los factores para monitoreo, tendremos que medir todo absolutamente, sin excepción todo, en cada espacio. Y es ilógico cuando no existe el factor de riesgo. Es ilógico cuando ni siquiera llega a un nivel, es un nivel trivial, porque de alguna forma se está presente. Entonces hay que analizarlo, hay que ser críticos, hay que ser lógicos. No se trata de solamente leer la norma y replicar. He visto muchas asesorías en organizaciones, no muchas, pocas, gracias a Dios, que le indican siempre el mismo requisito y preguntan, queremos todos estos monitoreos que dice la norma. Claro, ¿cuáles son? Y les preguntas, ¿cuáles son esos factores que ustedes han identificado en su análisis de riesgos que quieren medir? Los físicos. Claro, es que los físicos son muchos. Ruido, iluminación, temperatura, humedad, presión atmosférica, etcétera, etcétera. Bueno, dependiendo del tipo de actividad que desarrolla, qué cosa se está viendo. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. No es solamente registrar, porque todo lo que están registrando en este programa son actividades que van a tener que desarrollar sí o sí, porque lo estás declarando. Todos los documentos se transforman en declaraciones. Les cuento, declaraciones legales. Todo documento es una declaración de una organización de lo que va a realizar, supuestamente de acuerdo a la normativa legal y lo que encontró en su organización. Por lo tanto, y lo está dejando en un documento, por eso es que es responsable del que firma. Y si alguien está usando los documentos pasados, porque también lo he visto, llega un documento, hagamos de cuenta, una política, y no la refrendan nuevamente porque cree que no tiene responsabilidad sobre el documento, ya lo firmó un director anterior, por ejemplo, y la política no se actualiza, o un gerente anterior no actualiza, la responsabilidad es de quien está en el momento, en la actualidad, en esa organización, como representante legal,
o como director del área de salud y seguridad o seguridad y salud. Entonces, estas variables deben ser controladas, porque si no están actualizados los documentos, tú eres responsable de haberlo actualizado. Este sistema de gestión funciona en base a que el encargado del servicio de salud y seguridad o seguridad y salud sea la persona que vea que se cumpla todo eso. Si no está actualizado, es tu responsabilidad. Y también es responsabilidad del representante legal de la organización. Siempre hay dos responsables para ese proceso. Entonces hay que tener, y obviamente, y saben ustedes, hay pena privativa por eso. Si alguna persona se accidenta, llega a fallecer y se ve que hubo incumplimiento de todo este proceso, ven los antecedentes. Hay muchos antecedentes, lo digo sin problema porque están socializados los procesos por SUNAFIL en los medios. Entonces, hay consecuencias, obviamente, por no controlar ciertos puntos, ¿no? Pero independiente de dónde sea las mismas, están los documentos de SUNAFIL donde dan ejemplos de qué situaciones son las que se están generando. Entonces, considerando eso, hay inspecciones, monitoreos y auditorías. Actividades, realizar auditorías al sistema de gestión, realizar monitoreos, realizar inspecciones. Obviamente esto tiene más actividades. No está, debo armar protocolos, elaboración de protocolos de seguridad, organización, elaboración de documentos. Siempre hay que generar nuevos documentos o actualizarlos para que justamente se pueda controlar los riesgos existentes. Y esto es una forma de clasificación. Algunos aumentan otros objetivos, retabulan las inspecciones, las auditorías. No importa cómo lo hagas. Lo importante es que lo hagas. Esa es la verdad. Lo importante es que lo hagas. Porque también se fiscaliza mucho la intención del proceso. La intención del proceso. Entonces, ya continuando con esto, hubo un campo adicional que me dicen, ¿cómo hago ahora con el tema de COVID? Bueno, hay dos formas de hacerlo. El tema de COVID, cuando apareció, viendo que esta persona ahora en la actividad laboral se incluyó el proceso, todo lo que tiene que ver con la prevención, plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Pues esa característica que se incluyó en el proceso, tiene que también ser incluida en tu sistema. Hay dos formas de hacerlo. Puedes mantener separado el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, sí, pero no puedes negar que si es parte de tus procesos en algún punto, se va a incorporar en tu análisis de riesgos, en tus medidas preventivas de tu sistema de gestión. Por lo tanto, se sugiere, no es obligatorio, que incluyas un componente que está acá abajito, miren. Un componente más. Acá está. COVID-19. Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 o de la COVID-19. Y la prevención del SARS-CoV-2, medidas preventivas. O sea que acá voy a colocar uno, elaboración del plan. Ya tiene que ser parte de mi sistema. Elaboración del plan. O quieres llevarlo paralelamente. Como te digo, mientras lo hagas, no hay problema. Elaboración del plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19. Primera actividad. Segunda actividad, su implementación. Medidas, implementaciones, las capacitaciones. Tienes que implementarlo. Las evaluaciones para casos sospechosos de COVID, la gestión de los casos. Agregas las actividades principales o que engloban qué es la de tu plan. Dentro de tu plan que has establecido. Desde la implementación de infografías para lavado de manos hasta las capacitaciones que se realizan para no discriminación por COVID. Todo se puede desarrollar. Todo se puede desarrollar. Lo importante es la comunicación y el detalle es que los servicios de seguridad e higiene y el servicio de salud ocupacional suelen ser separados. Trabajan paralelamente cuando la idea es que se puedan potenciar. No debe existir un análisis de riesgos de seguridad y uno de salud. Es un análisis de riesgos único que se trabaja con ambos grupos, porque eso es lo que potencia el desarrollo. Entonces, estos son componentes de un programa. Y miren cómo se desarrolla este programa. Recuerden que este tema de COVID puede incorporarlo como un objetivo más dentro del programa o pueden tenerlo separado como los haga felices en su proceso de gestión. No existe una regla absoluta. Sin embargo, debo decirles que muchas de las actividades del plan de prevención de COVID están incorporadas en el programa. Así que es estratégico. Así se incluyen el presupuesto, los responsables, etc. Entonces, vean esta primera característica que quiero mostrar. El programa se representa normalmente en un Excel. En un Excel que tiene ciertas variables a considerar. Existe un objetivo general. En este caso, el objetivo, miren, elaborar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Es un objetivo general. Para eso estoy creando mi sistema. Responsable y área. El área de seguridad y salud del trabajo
área de CCT, que va a ser el responsable de desarrollar esto. Recomiendo que coloquen cuando colocan un área, coloquen, no lo puse acá, pero coloquen un responsable. El encargado de seguridad de trabajo, el ingeniero de seguridad, el higienista, porque recuerden que para seguridad hay el higienista ocupacional, el higienista ocupacional, a quien asignen la función de gestionarlo. Y se marcan los meses en los cuales se va a desarrollar este tema. Obviamente, yo colocaría acá, este es como objetivo general, colocaría el mes de agosto, bueno, todo el año, porque eso va a tener objetivos específicos. Cada objetivo general tiene varios objetivos específicos, y lo que lo mencionamos en este slide. Y cada objetivo específico va a tener actividades. Y cada uno de estas actividades, ahora sí, cada actividad se va a marcar un mes. Agosto, elaboro mi política. Septiembre, la socializo. Como yo tengo mi política, en agosto elaboro mi análisis de riesgos. En septiembre lo implemento en cada área de la organización. En octubre hago mi monitoreo. Tiene que tener una secuencia lógica de cada paso, no es al azar. Y cada actividad que desarrollas debe tener un indicador para saber si se cumple o no. Un indicador, cumplimiento de objetivos específicos, por ejemplo. Se coloquen un indicador por objetivo, no por actividad. No es recomendable porque se llenan de una serie de indicadores cuando tu objetivo final es que se cumpla con todo el sistema. La meta va a ser cumplimiento al 100%. ¿Y cuál es mi fórmula? Número de objetivos específicos cumplidos por 100 sobre el número de objetivos específicos programados. En este punto en particular, recuerden que tienen muchos objetivos específicos. Número de actividades de inducción, capacitación y entrenamiento programadas, cumplidas, sobre el número de actividades de inducción, capacitación y entrenamiento programadas. O sea, cada uno de estos va a tener un indicador y su responsable para el desarrollo. Indicador, meta, fórmula. No quieren colocar la fórmula, no se preocupen. La norma pide que establezcas un indicador con su meta. Pero obviamente hay una fórmula para sacar ese valor. Y recuerda que este Excel, digo un Excel porque te permite trabajar todo sistemáticamente, pero después lo puedes transformar al formato de la norma, ahorita lo vemos. Yo voy a requerir, por ejemplo, para la capacitación, cantidad requerida, voy a realizar una capacitación vía virtual con un docente, listo, cantidad 1, precio unitario, lo que cueste el docente que te va a dar, o el capacitador que te va a dar esa charla. Este es un ejemplo, simplemente por otro tipo de actividad. El recurso que se necesita, para cumplir con esto, yo voy a colocar recurso necesario, concepto normativo legal, ley 29783, donde especifica capacitaciones, decreto supremo 005 del año 2002. ¿Qué más necesito? Recursos, un capacitador. ¿Qué necesito? Una plataforma virtual, si es en forma virtual. Colocan lo principal que se necesita para cumplir con eso. ¿Y cuándo va a ser la fecha de verificación? De repente lo has programado para diciembre de 2022, 14 de diciembre. Entonces, la fecha de verificación normalmente es el día que realizas las inspecciones, que son mensuales. Entonces, vas verificando que se haya cumplido cada punto. Algunos lo llenan el mismo día que se ejecuta. No hay problema. No hay reglas para eso mientras se cumpla en el periodo, en el mes que estás indicando. El Estado me está indicando si algo se cumplió. Sí, mira, justo lo revisé el mes pasado, el 30 de agosto. Lo revisé, día de Santa Rosa, lo revisé y se había cumplido. Completo. Si no, está en proceso. Todavía no, implementar un documento se está desarrollando, pero aún está en proceso. En proceso. O no se ha realizado la capacitación. No importa el motivo, eso se discute en el comité. No se realizó, pendiente. Hay que hacer esto se hace por cada actividad, así es un control, por eso les recomiendo que manejen un Excel en este sentido. Y lleves el control. Y los comentarios tienen que ver justamente porque, hagamos de cuenta, abril 2020, empezó la pandemia en marzo 2020. En abril 2020 tenía programado una capacitación sobre manejo defensivo para mis conductores de la empresa. Pero no se puede llevar a cabo porque la pandemia generó que estemos en aislamiento. Entonces yo voy a colocar la fecha de verificación, el último día de abril 2020, el estado pendiente. En una fiscalización normal me dirían, ¿por qué no se hizo? Y yo que voy a colocar en mi comentario, actividad reprogramada debido a pandemia por COVID-19. Trabajadores se encuentran en actividad
remota. O sea, aclaro, en este momento no va a ser una prioridad. Y hemos cambiado por una capacitación que es sobre prevención de contagio del SARS-CoV-2. O la viruela símica, en este caso, si también quieren agregar. ¿Se dan cuenta? Estos puntos van en una sola línea horizontal. Van continuos uno al costado del otro y lo van desarrollando. Es bueno, es muy esquemático y les permite desarrollarlo sin ningún problema. Y luego de acá sacan todos los datos que necesiten. Los objetivos, las actividades, el presupuesto total, porque el presupuesto debe ser aprobado por la gerencia o la organización o quien haga las funciones, logística o presupuesto, según corresponda. Todo se puede manejar de una u otra manera. ¿Okay? Este esquema, que le digo así resumido, es esto. Este es el formato que establece la RM, Resolución Ministerial número 050 del año 2013 en el Perú. En este punto, nos miren lo que nos dice, para armar tu programa es una sugerencia. Aclaro, son guías, pero igual tienen información mínima a considerar. Y miren lo que tenemos hace un momento. Para que sea formal tu documento, tienes que colocar la razón social. Lo tienes cuando colocas en tu Excel, en la parte superior de tu Excel, ¿está? Colocas, obviamente en tu encabezado, colocas el logo y el nombre de la empresa. Tu RUC, el número de RUC de la organización. El domicilio fiscal. Tipo de actividad económica, puedes colocar el CIU, por si acaso. El CIU es el Código de Identificación Único de Industrial, que se maneja a nivel internacional, les cuento. Cuando colocas tu nombre, tu razón social, vas a ver que aparece un código CIU. O si no quieres colocarlo, colocas la actividad de investigación y docencia, o enseñanza, o actividad de producción de enlatados. Número de trabajadores en el centro de labores, obviamente para saber cuánto es la totalidad de tus trabajadores, porque de acuerdo a eso se implementan las medidas, las regulaciones, comité supervisor, reglamento interno, análisis de riesgos, mapa de riesgos, etc. Es para el conocimiento. Son los únicos datos, miren, que corresponden al empleador. En general es para su ubicación. Y luego entras a esta figura, miren, objetivo general 1. El formato que entregó la norma habla de un objetivo general y luego de un objetivo específico. Meta, indicador, presupuesto, recursos. Y luego te dan las actividades. Y luego entra a un objetivo general 2, objetivo específico. Les cuento cómo va. Un objetivo general puede tener varios objetivos específicos. Un objetivo general puede tener varios objetivos específicos. ¿Ok? Y cada objetivo específico puede tener, que tiene una meta, indicador, presupuesto, recurso, puede tener varias actividades. Si funciona. En este ejemplo, justo les muestro objetivo general 1, como ejemplo colocaron, organizar e implementar el sistema de gestión de seguridad del trabajo. Objetivo específico 1, para llegar a ese objetivo general, definir la política y los objetivos del sistema de gestión de seguridad del trabajo. Ese objetivo. ¿Puede haber colocado este otro? Sí, vendría en otra hoja, en otro cuadro similar. ¿Cuál es la meta? 100% de cumplimiento en 3 meses. Obviamente cuando uno coloca una meta, coloca el porcentaje, el número. Y lo de 3 meses está marcado acá en la gráfica, miren. Este objetivo específico tiene 3 actividades. Primera, realizar actividades de información sobre la importancia de colaboración en diagnóstico inicial del estado de seguridad y salud del trabajo. Realizar el diagnóstico inicial de seguridad y salud del trabajo. Elaborar la política. Cada uno tiene responsable de ejecución. Colocas al puesto de trabajo. No es bueno colocar un nombre porque en el camino puede cambiar la persona en el puesto. Entonces es bueno colocar el puesto responsable de desarrollo y obviamente se definen las áreas a las cuales va a hacer intervención. Luego de eso, marcas, la primera actividad la va a realizar en enero y febrero del año 2022. La segunda en febrero. La tercera, acabado eso, recién elaborar la política en marzo. Por eso acá colocaron 3 meses. Acá sugiero que coloquen 100% de cumplimiento. Meta, 100%. Porque esto es una fórmula. ¿Tiene que ser en 3 meses? Sí, porque en 3 meses lo has programado. Eso es tácito. Pero bueno, no quita nada colocarlo tampoco. No es para tanto drama en el desarrollo. El indicador, que es la fórmula justamente en ese desarrollo, número de actividades realizadas sobre el número de actividades propuestas. Casi todos manejan este indicador porque es un indicador de gestión, es fácil de manejar, porque tengo otra forma de hacerlo. Número de documentos implementados en relación al número de documentos solicitados. Pero es más fácil contar actividades. Acá tengo 3 actividades. Así que puedo saber cómo avanza cada una. ¿Y qué actividades cuento en mi tabulación en esta fórmula? Simple. Acá está. Estado realizado, pendiente, en proceso.
Ojo, los nombres pueden variar, pero o sea, al final es, ¿lo completaste o no? Sí, no, o está en proceso. Realizado pendiente en proceso, la fecha que se verificó. Los que están realizados son actividades completas. Acá hay un realizado, uno en proceso, uno pendiente. Entonces, si yo quiero medir mi indicador 3 meses, el día de hoy, 3 meses después, yo digo, número de actividades realizadas. ¿Cuántas realizadas? Una. Número de actividades propuestas son 3. Por lo tanto, mi indicador está en 33%, un tercio, 33%. No cumplí la meta, así que tengo que justificar por qué no la cumplí e implementarla al siguiente mes. Esa es la idea de este desarrollo. ¿Ok? Hay un presupuesto que lo puedes hacer de forma general, pero acá se coloca un presupuesto por cada objetivo. Cuando tienes tu Excel, en este caso, das un costo por cada actividad que desarrolles y luego lo sumas por cada objetivo. No es nada complicado. Es un presupuesto general. El presupuesto, ¿por qué se evidencia? Porque se tiene que aclarar que hay un recurso económico destinado al cumplimiento de estas funciones, destinado al cumplimiento de estas funciones. Eso es lo que se tiene que considerar, ¿correcto? Cuando yo hablaba de estos recursos, ¿cuáles son los recursos? Acá están, miren, colocan las normas que estás aplicando, los recursos humanos. Recuerden que los recursos son recursos humanos. No hablo como gestor, porque como gestor hablamos siempre de potencial humano, pero recurso humano. El recurso financiero está en base al recurso humano, al recurso técnico, que es la parte legal, al recurso de maquinarias, equipos, herramientas, al recurso de infraestructura, estructura, instalaciones y obviamente procedimientos relacionados. Es decir, hablamos de tecnología blanda y tecnología dura y todo lo requerido. Esos son los recursos. Listan los recursos, ven los costos. Algunos recursos son internos. Por ejemplo, el capacitador y lo va a dar el médico de la empresa. Tiene un costo cero para efectos de la empresa. Si quieren ser muy cuadriculados en el tema, obviamente las horas dedicadas al tema tienen un costo, pero si es interno de en la empresa, o no, necesitamos una estantería y la tenemos y no genera costo adicional, costo cero. Ya lo tienes. Hay muchas formas de gestionar como les menciono. Y así tienes la gestión completa de este programa. ¿Se dan cuenta que no es complicado? Esto se puede desarrollar tranquilamente en un Excel en este formato o en un Excel grande que también lo presentes. Lo que importa es que tengas la información. Los dos tienen la misma información, uno más que otros. En este esquema solemos incluir otras variables adicionales para la gestión, pero de base mensual, trimestral, anual, para tener ya fórmulas, porque al final un Excel soporta las fórmulas. Eso es lo que les debe importar a ustedes para poder trabajar. ¿Se dan cuenta que no es complicado en el proceso? El problema es que nos atrasamos, demoramos mucho en elaborar el programa, no lo tenemos actualizado y lo que es peor, no cumplimos con las actividades. Y yo estoy declarando esas actividades. Por eso es necesario que lo considere. Bueno, ha sido un resumen dentro de lo que es para implementar un programa. Y quiero mencionarles acá unas preguntas que hicieron anteriormente. Si alguno tiene una pregunta adicional en el Facebook, por favor, le puede colocar. Mientras tanto, les leo algunas preguntas que enviaron, que hemos juntado. Donde juntamos las preguntas relacionadas del último año, y así vamos agrupando los temas, agrupando las preguntas para un tema en particular a lo largo del año. Próximamente vamos a hablar sobre el tema de ética, sobre el tema de ética y sobre el tema de ética en ergonomía y otros temas que le va a interesar, porque no solamente va el tema de ética, sino también hay otras variables que van a ser importantes conocer. El tema de discapacidad en ergonomía, el tema de edad en ergonomía, hablamos la vez pasada de gestación en ergonomía. Nos mencionan, no mencionan, en este caso, permítame acá colocar, y es lo mismo el plan anual de seguridad y salud del trabajo. Hemos tratado de mantener la pregunta tal cual la han realizado para no perder la idea del mismo. Es lo mismo el plan anual de seguridad y salud del trabajo que el programa anual de seguridad y salud del trabajo. Acabamos de ver que no. El plan anual es el documento de gestión de todo el sistema y el programa es el conjunto de objetivos y actividades que se desarrollan como parte, uno de los muchos programas como parte de este plan anual. ¿Quién es responsable de elaborar el PAS? Le llaman normalmente PAS el Plan Anual de Seguridad de Trabajo. Es a quien le asigne la función, que tenga las competencias. No existe una persona único. Eso es mentira. Es un gestor que tiene competencias para este desarrollo. Igual acá, por favor, del Facebook. Me lo van a pegar justo están viendo. Me lo pegan, por favor, en el
en el chat que tenemos para del equipo del ESER. Muchas gracias por el apoyo para que pueda poder ir viéndolo. Luego nos menciona cada cuánto tiempo debe actualizarse el programa de seguridad de trabajo. Ya me habla del programa. Anualmente. Se hace anualmente. El sistema está desarrollado para que se actualice anualmente, pero ojo, no es que todo cambie anualmente, pero hay que revisarlo, registrar que se ha revisado. Eso es importante. ¿Ok? Entonces, dentro de este proceso, pongo acá, ¿por qué el programa de seguridad de trabajo debe actualizarse cada año? Ok, el por qué está asociado a un tema, a un requisito legal. En el caso Perú, si es que la pregunta lo hizo alguien del país, es porque en Perú la normativa legal, la ley 29783 y su reglamento y la resolución ministerial 050 establecen que el sistema se actualiza anualmente. Todos los documentos se vuelven a revisar anualmente. La ausencia de esta revisión implica que el documento no esté vigente. La no vigencia implica que la persona no esté actualizada en los riesgos a los cuales se puede exponer. Hay una cadena de eventos lógicos en este proceso. Entonces debe ser actualizado anualmente, bajo responsabilidad del encargado de seguridad y salud de trabajo, del servicio. Y obviamente responsabilidad de la organización. La no actualización del mismo, si alguien lo fiscaliza y revisa la información y ve que esto se actualizó, van a pedir, a ver su programa, actualizado noviembre 2022, o perdón, septiembre 2022. Reviso entonces, y su versión anterior. Ah, mire, septiembre 2021. Perfecto, está actualizado anualmente. Pero un momento, la otra tiene noviembre 2019. Un momento, acá hay una brecha. Te van a preguntar por todo ese periodo y la documentación para soportar qué pasó con el sistema de gestión. Y si tú dices, no, es que no se actualizó, no lo actualizaron, es que ¿cómo lo actualicen? ¿Quién lo actualice? Acá lo importante es que esté actualizado, porque es responsabilidad de la organización haberlo actualizado. Y luego dicen, si cambia el comité de seguridad de su trabajo, ¿debo cambiar el programa de seguridad de su trabajo? Pues una buena pregunta. En la realidad, si el programa tiene una continuidad. El comité aprueba un programa. Cada vez que entra un comité no van a cambiar el programa. El comité tiene una duración de un año. Tiene una lógica. Más bien el comité ve que se continúe cumpliendo con el programa. Entonces, si cambia el comité, ¿debo cambiar el programa? No. Salvo que se haga una evaluación y sustente por qué debemos actualizar el programa. Por ejemplo, el programa de seguridad de su trabajo, yo sustenté en una organización que debíamos actualizarlo, incluyendo las variables de COVID en razón de la pandemia, y se actualizó el programa. Se incluyó estas variables, rehicimos todo el presupuesto y todos los detalles porque era lo más lógico y más eficiente en el proceso. Pero la idea es que continúe el sistema tal cual. Y luego, en la nueva versión, agregamos lo que creemos que no ha funcionado o en forma similar lo que puede hacer mejor el proceso. Mejora continua dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Como preguntas. Y quiero, perdón, acá tengo la pregunta, me dicen otra pregunta adicional que llegó hoy. Consulta, ¿en qué parte del plan anual, sistema de gestión de seguridad de su trabajo se ubicarían los programas de salud mental? Muy bien. Todos los programas, primero, si hablamos de plan anual, hablamos de la gestión de todo el sistema. Significa que hay muchos programas dentro del mismo para su implementación. Los principales, pero no los únicos. El programa de seguridad de su trabajo, el programa anual, que son los objetivos y actividades. Dentro de ese programa normalmente incorporamos la elaboración y planeación, dentro de un objetivo, incorporamos la elaboración y socialización del plan de salud mental o programa de salud mental, que lo pidió la normativa, como también podemos incorporar el programa de prevención de hostigamiento sexual, como también podemos incorporar el programa de prevención de COVID-19. Todos son programas que están desarrollados para gestionar riesgos existentes en la organización, sea por temas ocupacionales o por temas de salud pública, pero están dentro del mismo programa. Entonces, te sugiero que lo incluyas dentro del programa. El plan es la gestión, el plan no establece eso, sino el programa establece la actividad, pero el plan general sí puede establecer programas de soporte para el cuidado de la salud y seguridad, y puedes enumerarlos. Puedes declarar, voy a armar estos programas. Tengo un problema musculoesquelético en la organización, programa de higiene postural. Tengo un problema de polvo en la organización, programa de prevención de neumoconiosis. Tengo un problema de ruido en la organización, programa de conservación auditiva. El programa de salud, algunos son específicos de acuerdo a la situación, pero también existen otros por requerimientos legales, además de ser necesarios en la organización, como salud mental, hostigamiento sexual, COVID-19. Perfecto, nos queda perfecto para
Está mencionando. Y hay otra pregunta, me dicen que ha llegado. Buenas noches. Si mi empresa tiene desactualizado el plan anual de seguridad, salud y trabajo del 2022, ¿se debe hacer uno ahora o empezar el 2023? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. En teoría, el plan estuvo establecido para 12 meses. Si no establecieron ningún plan posterior, entonces la pregunta sería, por parte del fiscalizador, ¿qué actividades han desarrollado en este tiempo? Hemos continuado con lo mismo de los años anteriores, pero no hay un plan que lo establezca. El no tener el plan ya es una infracción. Por lo tanto, te sugiero que en este momento actualicen el plan como corresponda y listo. La intención también es buena. Cuando existe intención, se entiende que ustedes simplemente necesitaban asesoría, ya la tienen, ahora pueden implementar. Actualicen de forma inmediata y establezcan el nuevo plan. No esperen hasta otro año porque todo el tiempo que no se tenga actualizado el plan es una sanción. Es una sanción. Entonces sí. Y no por la sanción, sino porque en realidad yo sé que de repente su programa es muy bueno y simplemente replican las actividades y va bien. El problema es que también hay que evidenciar que eso se revisó, que se tuvo buena práctica en el desarrollo. De repente apareció un nuevo riesgo. De repente, porque no solo cuando uno actualiza un plan, significa que está trabajando análisis de riesgos. Lo actualiza el mapa. A veces no cambia, pero si es necesario se cambia. Por nuevos procesos, personas nuevas, personas que están enfermando o no están enfermando, o se reducen los riesgos, cerraron áreas, sedes, etcétera. Hay muchas variantes dentro de eso. Entonces, sí, actualícenlo a la brevedad. Si tiene tiene más de un año, programa, es necesario que lo actualice. ¿Es pertinente diseñar un programa integral o programas específicos? Bueno, este es un tema muy interesante porque en lo que refieres, el plan anual engloba todo el proceso de gestión, pero algunos programas se pueden juntar, y es lo que mencionas, entiendo, la persona que está consultando de programa integral. Sí, se puede, por ejemplo, el programa de salud mental que esté enfocado para condiciones asociadas al tema de salud propiamente mental, neurológica o mental de la persona, puede también estar de la mano con el plan de prevención de riesgos psicosociales y se pueden juntar, se van a potenciar. De hecho, tienen capacitaciones que pueden potenciarse. Es una buena estrategia. El programa de prevención de molestias musculoesqueléticas y el programa de higiene postural se pueden juntar. Como también puedes manejarlo en forma separada, eso es a gusto. Pero sí, igual como menciona la persona en la pregunta, hago yo lo mismo. Algunos programas los junto porque es más eficiente. Se utilizan los mismos recursos en el mismo tiempo. Solamente agrego actividades y objetivos y te sale muy bien el programa. Es eficiente. Y la idea que es reducir accidentes, enfermedades y mejorar el proceso. Totalmente de acuerdo. Se puede integrar algunos programas. Algunos por normas que se mantienen específicos, pero va a depender de lo que tengas en la organización para controlar. Entonces, si es pertinente, por supuesto, es una buena metodología para eficiencia al momento de implementar programas. Obviamente, programas que tengan características comunes. Yo les hablo de higiene postural, que es justamente para cuidar una postura en medio superior o columna vertebral, que manejamos mucho en ergonomía. Algunas personas arman un programa de ergonomía, yo armo un programa de ergonomía, y eso me deriva a otros programas. A veces un programa te deriva, yo le llamo subprogramas, pero a veces te derivan a otros. Pero otras veces no, simultáneamente, porque es directamente a un programa. Entonces, simultáneamente puede ahorrarme costos, tiempo, recursos y logro el mismo objetivo. Entonces, va a depender mucho de lo que estemos implementando. Luego nos menciona también esta pregunta, ejemplo, hostigamiento, fatiga y somnolencia, desgaste profesional, etcétera, como parte del plan de salud mental o deberían ser, perdón, no estamos viendo aquí, o deberían ser independientes. Ok. El programa de hostigamiento sexual es un programa independiente por temas legales. Por temas legales. Tiene un proceso de formación de comité, establecimiento de capacitación y que es para el comité y que es para el trabajador. Es muy específico. Entonces, ese yo no lo juntaría. Pero el programa de fatiga y somnolencia, totalmente de acuerdo. Se potencian enormemente. Incluso los indicadores que vas a utilizar y las herramientas que vas a utilizar se recomienda que trabajen. O sea, a veces cuando yo evalúo una variable A, fatiga, y además evalúo la variable B, somnolencia, esto de acá, estas dos variables que estoy analizando,
como información en forma conjunta, me ayudan a entender qué está ocurriendo. Totalmente de acuerdo. En ese desgaste profesional, totalmente de acuerdo. También lo puedes agrupar. Solamente cambia la dinámica de las medidas que vas a acoplar. Te das cuenta que a veces en una capacitación puedes tocar los tres temas sin problema. Solo separaría el tema de hostigamiento por estrategia, porque la norma tiene requisitos muy claros, preestablecidos para la implementación de este programa. Y considerando que el tema de fatiga, somnolencia y desgaste profesional van de la mano con un tema de consumo mental o físico, en cambio el hostigamiento sexual va con un tema psicológico, en forma prioritaria, no única. Entonces, yo agruparía por riesgo relacionado, que es un esquema que creo que utilizan muchos colegas en seguridad y salud, ingenieros y personas de salud, como parte del plan de salud mental, o debería ser independiente, justo lo que estamos conversando. En el caso de factores psicosociales se vincula según el marco normativo a salud mental. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Sí, exactamente. De hecho, hay tres cosas que puedes potenciar. Bien con esa pregunta, no tengo los nombres de las personas, pero se lo digo abiertamente. Factores psicosociales. Programa de gestión de factores psicosociales. Al final es un programa. Dos, factores psicosociales por la pandemia. RM 1275. Tres, programa de salud mental, los tres se pueden potenciar, con tres objetivos claramente definidos en un mismo programa. Los programas no tienen que ser independientes necesariamente, mientras existan las actividades y se hayan ejecutado y exista todo un control de las mismas en ese desarrollo. Excelente, agradezco quienes estén viendo y participando con estas preguntas. Enhorabuena que podamos contribuir. Bien, creo que no tengo todas. Quiero agradecer nuevamente al equipo del ESEP por la facilidad del aula virtual y a quienes nos apoyan en esta actividad. Hemos visto que las charlas anteriores han sido replicadas muchas veces. Espero que les sirva a quienes estén desarrollándose en el campo profesional y no profesional. Con gusto debo decirles que ahora sabemos que hemos contribuido con profesionales en posgrado, en pregrado, con trabajadores y con personas que son decisoras dentro de las organizaciones. Eso nos dice que estamos haciendo bien nuestro trabajo y ya hemos entrado a muchos campos de investigación y esperamos tener productos que puedan contribuir en los diferentes sectores económicos a nivel país. Por mi parte, yo soy Armando Talaverano y agradezco su tiempo y espero poder compartir con ustedes nuevamente los primeros lunes de mes. Por lo menos este año tenemos todavía este programa de CEP Online para el desarrollo de lo que se pueda contribuir a todos. Un abrazo grande y muy buenas noches.